Carlota, se te conocen por muchas cosas. Principalmente cuando uno lee de Carlota Mateos, pues aparece Rusticae, proyectazo. Después el siguiente proyecto, justo antes de la pandemia, ¿no? Y a mí me encantaría, por cosas que también he leído de ti y que he escuchado, saber qué es para ti el éxito. Pues mira, yo lo tengo clarísimo. Y además se sale, yo creo, bastante de lo que habitualmente la gente entiende en una primera capa por éxito. Para mí tiene que ver con la armonía. Creo que lo tengo puesto en mi estado de WhatsApp. ¿Ah, sí? El secreto está en la armonía. Para mí el éxito es vivir en armonía. Y eso, claro, muchas veces no tiene que ver con lo que se expresa de ti hacia afuera, ¿no? Porque hay mucha gente que no es conocida y que vive en plena armonía y para mí eso es el gran éxito de la vida. Entonces, bueno, pues a lo mejor un perfil como el mío, lo que podemos hablar es que es un perfil que ha tenido reconocimiento por lo que ha hecho. Para mí eso no es éxito. Porque hay mucha gente llena de reconocimiento que vive vidas miserables. Entonces, bueno, pues para mí eso es reconocimiento. Reconocimiento a veces más merecido, a veces menos merecido. Yo creo que nosotros sí que hicimos un trabajo muy interesante en un momento en el que en España no existía este tipo de proyectos, donde bueno, pues el mundo rural estaba despertando, más allá de lo que era la actividad agropecuaria, y supimos verlo, supimos guiarlo, canalizarlo, y bueno, y eso tuvo un reconocimiento. Y sí, pues sales en los medios de comunicación, te haces más conocido, la gente te llama, pero eso, bueno, pues es eso, reconocimiento. Hay un trabajo bien hecho, hay muchos trabajos bien hechos que no se llegan a reconocer y que bueno, yo lo tengo muy desligado de eso. Y yo desde muy pronto, yo monté Rusticae con 20 años, y desde muy pronto he tenido clarísimo que en mi vida lo guiaba un cierto equilibrio interior, una armonía, y que eso era lo que buscaba, ni siquiera la felicidad, que me parece otro engaño, ¿no? Que al final, porque asociamos la felicidad a momentos de una expresividad emocional muy potente, muy positiva, y tampoco la vida transcurre en eso todo el rato, ¿no? Entonces buscar eso todo el rato también yo creo que es un camino un poco engañoso y que al final te va a llevar a una frustración asegurada, ¿no? Sin embargo, vivir intentar vivir en un punto de cierta armonía interior sí que más o menos puede estar bajo nuestro control. Y sí que puede ser alcanzable, que no es nada fácil. Pero para mí sí que es un camino un poco de, bueno, que puedo intentar vivir y que no depende tanto de lo exterior. Que mucho de lo que nos trae armonía depende de tus decisiones y de tus opciones y de tu manera de estar en el mundo. Entonces, para mí, vivir en armonía es un éxito. A mí me parece, por estar entrando casi desde fuera, ¿no? Y con muchísimo interés en el mundo del emprendimiento de alto impacto, aquel que se busca un crecimiento muy rápido, ¿no? Y donde hay un contexto muy determinado, con rondas de inversión, con relaciones con múltiples stakeholders, que es difícil vivir hacia adentro. Es decir, que normalmente aquello que se premia en ese camino es un reconocimiento de otros que están fuera. En las redes sociales y ya fuera del mundo del emprendimiento pasa exactamente lo mismo. Gente de nativos digitales que dependen mucho de su imagen, de lo que parecen, ¿no? En las redes sociales más que preguntarse interiormente cómo estoy, qué quiero hacer con mi vida o cómo me quiero relacionar con las personas más inmediatas, ¿no? O con el entorno más inmediato. En ese sentido, ¿cómo encontrar armonía si eres emprendedor o estás iniciando un proyecto en el que se supone que uno está persiguiendo un éxito que no es exactamente lo que estás describiendo, es decir, una armonía interior, ¿no? ¿Cómo conjugar los dos mundos?
¿Qué te ha pasado a ti? Pues es dificilísimo. La verdad es que yo creo que estamos viviendo en un momento único de la historia de la humanidad, y es que nos estamos acercando a un cambio de paradigma bastante importante. Em, y al final estamos un poco viviendo a caballo entre, o yo por lo menos así me siento, ¿no? Viviendo a caballo entre el paradigma que se está extinguiendo, pero que todavía está vigente, y el nuevo paradigma que viene, ¿no? Entonces, para mí, esa manera de hacer empresa, de hecho, fíjate, la mera denominación del emprendimiento de impacto como un tipo de emprendimiento de crecimiento rápido y muy escalable, forma parte del viejo paradigma. Para mí, el emprendimiento de impacto en el nuevo paradigma es un emprendimiento que busca un impacto positivo, más allá del de ganar pasta, que es un impacto que es muy necesario, porque si no el negocio no pervive, ¿no? Pero para mí el negocio de impacto es un negocio que se preocupa de impactar positivamente en algo que va más allá del propio core del negocio, ¿no? Y que puede ser la sociedad, que puede ser el medio ambiente, que puede ser las dos cosas a la vez. Para mí eso es un emprendimiento de impacto. Pero fíjate, eso ya es una narrativa del nuevo paradigma que viene, ¿no? Entonces, para mí lo difícil es efectivamente poder hacer que un negocio prospere con toda la presión que supone el tener que estar dando resultados en positivo para todos los stakeholders, y muy concretamente para el inversor, ¿no? Que era el stakeholder en el viejo paradigma, y pasar a ese otro modelo donde todos los stakeholders deberían de ganar, que es el capitalismo de stakeholders, y donde el propio emprendedor es uno de los stakeholders que también tiene que ganar. Y no estamos hablando solo de ganar en el terreno económico, sino de no perderte tú en el camino. Porque cuando tú al final estás en el centro de esa ecuación y te pierdes tu salud, la mental o la física en un amplio espectro, tú eres el stakeholder que está perdiendo más en esa ecuación. Y sin embargo eres el más necesario, en cierto sentido, ¿no? Porque eres motor de eso. Entonces, para mí el nuevo paradigma es un paradigma donde todos los stakeholders ganan, y yo creo que no es una fricada que me estoy inventando yo. O sea, viene un nuevo paradigma, y de hecho el capitalismo de stakeholders es el claro ejemplo de que, en fin, la sociedad empieza a decir que, oye, negocios sí, pero esto no puede ser simplemente una cosa donde yo me mí conmigo para que yo gane y lo demás vaya usted a saber. No, o sea, la sociedad ya no va a permitir que ciertos negocios pues arrasen con el medio ambiente, sigan ampliando la brecha de desigualdad entre las personas que conformamos la sociedad. O sea, que eso es una cosa que viene, pero es verdad que como arrastramos esto otro es dificilísimo, porque estamos sometidos a unas presiones muy, muy, muy complejas de resolver, ¿no? Y el hecho de uno sentirse bien y de buscar la armonía y de estar en sintonía y de estar conectado y de estar armonizado forma parte del nuevo paradigma. Con lo cual, efectivamente, estamos en un momento muy complejo, muy complejo. Para mí, desde luego, y yo esto es una cosa que ya he aprendido con lo que he vivido en estos últimos años, yo quiero estar en el nuevo paradigma. Entonces, para mí es prioritario, a partir de ahora, elegir proyectos donde se esté buscando un equilibrio de stakeholders, donde la Tierra, el planeta, sea el número uno. O sea, para mí hacer ya cualquier cosa en el mundo de los negocios que no aporte solución a la crisis de cambio climático, sino que la acentúe, para mí eso ya está fuera, está descartado. O sea, como si me tengo que poner a limpiar escaleras. Yo no me voy a poner a trabajar en empresas o en proyectos que sepa que están yendo contra este stakeholder que es el planeta. Pero de la misma manera quiero estar en proyectos como el último en el que he estado, Plenit, que desafortunadamente hemos tenido que cerrar, pero era un proyecto que todos los stakeholders ganaban. Eso a mí me daba un subidón para levantarme cada mañana, y ha sido complejísimo, un proyecto muy complejo, muy demandante, pero que ante todo para mí tenía una misión poderosísima, un propósito poderosísimo, y es que todos podíamos ganar a la vez. Era un modelo de negocio que permitía que todos pudiéramos ganar a la vez. Con lo cual, bueno, pues al final me imagino que parte de la solución está en ir migrando hacia soluciones de empresa donde el bienestar del emprendedor también sea importante.
y que no se arrase contra eso. Y es verdad que en muchos negocios de los que hemos llevado, muchos de los emprendedores, eso no está sobre la mesa. Esto es un sálvese quien pueda. Así que está en tu poderío, en tu fortaleza, en tu decisión, en tu autodeterminación, poder preservarte, pero en nada más que en ti mismo. Y eso es una jodienda. Porque al final, oye, pues estás a merced de unas fuerzas muy poderosas, contra las que tú muchas veces no puedes, y por eso nos caemos tantos emprendedores. Es fascinante lo que dices, porque verdaderamente es un cambio de paradigma. Para mí, paradigma es una fuerza que guía un sistema. Y en ese crecimiento rápido de impacto, la única fuerza es algo así como una supervivencia, tal y como aparece en la naturaleza. La naturaleza se sobrevive expandiéndose. Uh-huh. Y es lo que de alguna forma domina las empresas, no solamente las empresas que comienzan o en el mundo de la startup, ¿no? Y sin embargo, tú estás hablando de una fuerza ética que mire el beneficio no solamente de un nodo, que es esa empresa, sino el beneficio de muchos stakeholders en el que la Tierra o la sociedad en su conjunto sean partes visibles, notables de la red que se forma y del paradigma, ¿no? Estaba pensando que en esa ecuación el gran activo que se tiene es el estado mental, es decir, es la calidad mental, la salud mental. Porque si uno está estresado realmente o está sometido a las fuerzas que conocemos perfectamente tú y yo, de presión ambiental, pues, o uno cae en cierta angustia, normalmente lo único que va a hacer es sobrevivir. Y todas sus decisiones van a estar más bien orientadas a sobrevivir. Y lo que estás planteando es tener ese centro armónico en el que uno pues saque la fuerza. Y hablando de Plenit, leyendo, yo pensaba, qué beneficioso sería para ahora, para este momento, ¿verdad? Es decir, en un momento antes de la pandemia, obviamente ahí todo se desmoronó, pero ahora con la crisis que hay del sistema de producción, qué interesante sería, ¿no? Y una pregunta, Carlota, ¿cómo mantener ese centro en momentos tan difíciles como los que has vivido, por ejemplo, en Plenit, ¿no? En el cierre. Y me encantaría que, como los romanos, casi fueras, o sea, en la filosofía romana van a lo concreto, ¿no? El estoicismo, ¿no? Es como casi un libro de consejos, ¿no? Y los griegos pues son un poco más así, de Úbeda o de Babia. Yo soy de cerca de Babia, por cierto. ¿Qué te parece? ¿Cómo conservar la calma en esos momentos jodidos? Bueno, yo la verdad es que me encontré con un trabajo hecho a nivel personal cuando llegó el momento más duro, ¿no? Que es el de intentar salvar in extremis tu empresa y no conseguirlo y tenerla que cerrar, ¿no? Entonces, es verdad que la Carlota que tuvo que abordar eso era una Carlota bien distinta a la de justo antes de la pandemia. A mí la pandemia me trajo un regalo maravilloso, que fue un maestro de yoga espectacular, con el que trabajé no solo desde un punto de vista físico, sino un yoga integral, ¿no? Y entonces, claro, el trabajo que he desarrollado en esos casi 2 años, no, 2 años no, porque cuando tuvimos que cerrar la empresa había pasado 1 año y medio por ahí. Desde año y pico yo había hecho un trabajo súper profundo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, pues nosotros las sesiones de yoga se componían de dos partes, es 1 hora y media todos los días, iba un día presencial y el resto online, y tenemos como media hora antes de lo que es ya la sadhana de yoga, ¿no? Más física. Había un trabajo de satsang, que es pregunta-respuesta con el maestro,
donde, bueno, pues los que estamos allí, pues hacemos nuestras preguntas que pueden ser pues de práctica muy concreta de yoga o pueden ser preguntas bastante trascendentales, espirituales y, bueno, más relacionadas con el ser, ¿no? Y ahí pues da igual quien pregunte, al final siempre te encuentras con respuestas de las que todas te resuenan, ¿no? De todas sacas algo. Entonces es verdad que a mí esa práctica del satsang diario lo primero que me hizo fue eh, hacer la toma de conciencia, ¿no? Porque en general vivimos en la acción, pero muchas veces nos falta la toma de conciencia. Y la toma de conciencia puede ser sobre temas muy del día a día, pero también puede ser sobre cosas muy trascendentales. Entonces, pues yo recuerdo que una de las primeras cosas que escuché que me fascinó fue, alguien preguntó sobre cuál es el propósito del ser humano, ¿no? Y cómo yo identifico cuál es mi propósito en esta vida. Y entonces él nos dijo, bueno, desde un punto de vista yógico, el propósito se entiende como un propósito absolutamente transversal, el mismo, todos los seres humanos participamos de un mismo propósito, que está dividido en 3 etapas consecutivas y acumulativas, ¿no? Y es que en una primera etapa el ser humano siempre busca sentirse bien. Hay una pulsión natural del ser humano hacia el sentirse bien. Luego cada cual lo busca de una manera y a veces la buscas de una manera en la que justo consigues lo contrario, ¿no? Pero la pulsión existe. Una vez que el ser humano existe, se siente bien, pasas a un segundo nivel de propósito que es evolucionar. Cómo yo evoluciono, cómo yo trasciendo. Y hecho ese trabajo, puedes optar a pasar a ese tercer nivel de propósito, que es cómo ayudo a evolucionar a los demás, cómo ayudo a que el universo evolucione, ¿no? Gracias a mi aportación. Dice, y eso es una constante. Y a mí ese día dije, no, me hizo un clic y dije, madre mía, si yo estoy todo el rato intentando estar en el nivel 2 y si acaso en el 3, incluso con mis empresas, ¿no? Busco eso y no me siento bien. El primer nivel no lo tengo trabajado. Entonces, para mí aquello fue una luz, ¿no? Una guía ahí. Bueno, pues aquí hay una manera de trabajar. Los satsangs me han ayudado muchísimo desde un punto de vista cognitivo a entender muchas cosas y a tomar conciencia sobre la importancia de estar conectado con uno mismo y de conectar con lo demás, ¿no? Antes decías que en la naturaleza todo tiende a expandirse, pero también es verdad que en la naturaleza todo tiende a interconectarse. Y la naturaleza es un corpus de interconexión, es un ecosistema brutal. Y sin interconexión no habría nada. Entonces, esa toma de conciencia, ¿no? De es que yo no puedo vivir en mi mundo, en mi historia, es que tengo que expandir mis tentáculos y entender qué se siente aquí, qué siente este otro, y esa interconexión alimentarla y además trascender de lo que es esta capa, ¿no? Que yo soy una persona que vengo de una tradición familiar absolutamente agnóstica, cero espiritual, cero... Y de repente yo ahora he entendido que sí, que hay un anhelo, ¿no? En lo espiritual totalmente aconfesional, no practico ninguna religión, pero sí estoy muy abierta a todo eso otro invisible, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una parte de trabajo muy interesante en lo cognitivo, en lo espiritual, en lo físico. El trabajo que he hecho de yoga ha estado muy dirigido por este maestro, no solamente en las clases que dábamos cada día, sino además luego yo pues hacía una sadhana concreta para mi estado de ese momento, que por cierto estaba llena de posturas con la cabeza en contacto con el suelo. Muy interesante, porque yo creo que los emprendedores en general estamos muy en la mente y tendemos a dispararnos hacia arriba, ¿no? Hay que volver a tocar suelo. Y entonces, pues mi sadhana, por ejemplo, estaba todo el rato en contacto con el suelo. Y luego por las noches hacía una kriya, que son geometrías de respiración en unas posturas estáticas. Hacía y sigo haciendo todas las noches 20 minutos de respiración súper consciente, con unas geometrías muy, muy concretas, diseñadas por esta persona. Y a mí todo eso es que me ha transformado. En el momento que llega el tenerme que enfrentar a esta situación tan dramática, al final montar una empresa y que veas que tienes que acabar cerrándola y que te has dejado la piel y no has conseguido salvarla, pues es tremendo. Pues me encontré en una situación de paz absoluta, súper zen, súper pegada a tierra, sin culpa.
bueno, todo eso que aunque la culpa no la hubieras tenido, pero que te la pones tú. Bueno, pues no. Me encontré muy centrada, muy protegida, y lo más bonito de todo es que en el momento en el que tuve que tomar esa decisión, bueno, pues claro, pues puedes tener un pool de inversores. Yo tenía 60 y pico inversores, 88 empleados, acreedores, que en ese momento no vas a poder satisfacer la deuda, tal, y piensas que todo el mundo se te va a venir encima. Bueno, pues la experiencia preciosa que yo viví es que desde ese punto de conexión y de máximo centro que yo estaba experimentando, emites en una frecuencia de onda que es en la que vuelve todo a ti también. Entonces me encontré con, bueno, pues con un acompañamiento de todos esos stakeholders a los que yo en ese momento estaba fallando estrepitosamente, pues que me acompañaron. No me encontré con... Y eso sí que entendí enseguida que era algo que yo estaba generando de alguna manera, ¿no? También, que si yo hubiese estado en el horror, en la tensión, en la ofuscación, en la culpa, seguramente todo eso no habría reaccionado como reaccionó. O sea, que tú también tienes un gran poder en generar realidad. Pero bueno, eso hay que vivirlo, ¿no? Hay que estar ahí. Y luego, por supuesto, en otras épocas en las que he tenido crisis importantes también, he recurrido a ayuda de psicólogo, y en una ocasión puntualmente de psiquiatra, que me tuvieron que medicar. O sea, que quiero decir que aquí cada ola la navegas de una manera, ¿no? Pero en esta última es verdad que la he navegado así y ha sido espectacular el nivel de transformación. Igual que con la terapia, que fue en 2013, ahí también hice otro clic muy importante. O sea, que cada uno tiene un poco sus recetas, pero yo creo que ahí hay mucha sabiduría. Y también tiene que haber un compromiso de trabajo diario, evidentemente. O sea, con yoga una vez a la semana no No hace. haces nada. No, es absolutamente así. De hecho, yo creo y quiero subrayar una cosa muy importante, ¿no? Y es, no hay que esperar a estar mal para hacer el trabajo, sino sí que hacer como una reflexión acerca de qué tiempo me voy a dedicar, voy a dedicar a estar bien, ¿no? Y que probablemente cada persona pueda tener su propia vía, y que en este momento, y además eso va cambiando, en este momento el yoga para ti ha sido fundamental, o la psicoterapia, o el deporte, o qué sé yo. Lo que toques, sí. Pero ese time blocking, ¿no? de día a día en las cosas más concretas, ¿no? Uno se levanta y hace su práctica, o emplea al final un tiempo, es importante. A veces empleamos una metáfora, ¿no? Y es, bueno, al final estás haciendo en una tarea de emprendimiento una especie de maratón muy exigente, ¿no? Y lo que estamos haciendo con las personas que comienzan es meterlos casi en maratones sin haber entrenado jamás. Y esa fortaleza psicológica yo creo que se consigue de una manera. Ya nos lo decían nuestros ancestros, ¿no? Tanto en Roma como en Grecia como en India, y es conociéndose a uno mismo. Así es. Y otra cosa muy interesante que has dicho, ¿no? Y es, al final, en una red de stakeholders, el fracaso no es de un nodo. Es decir, es de todos. ¿Cómo hacer para que los equipos, es decir, las redes de stakeholders, se sientan una sola cosa y que no recaiga todo, por ejemplo, en el emprendedor? Pues mira, esto vuelve a ser otra vez un tema de viejo paradigma, nuevo paradigma. En el viejo paradigma eso no existe. Ya. O sea, esto es así. Tú eres el ideólogo, eres el que impulsas, eres el que tiras, eres el que ejecutas las decisiones. No siempre las decisiones son tuyas, porque muchas veces tenemos consejos de administración y tal. Pero al final es verdad que es una travesía bastante en solitario. A veces tus inversores te acompañan más, otras veces no te acompañan nada, otras veces te boicotean sistemáticamente, que yo, gracias a Dios, nunca ha sido mi caso, pero conozco casos que dices, madre mía, o sea, qué locura es esta.
Entonces es verdad que yo creo que aquí el emprendedor es una persona que va cargada con el peso de todo un mundo, ¿no? Pero en el nuevo paradigma no debería de ser así. Yo, de hecho, ahora estoy haciendo un curso súper interesante que se llama Regenerative Leadership, que lo monta una mujer danesa que se llama Laura Storm, que es una medioambientalista de larga trayectoria, pero siempre muy metida en el mundo corporativo. Y ha montado un curso maravilloso, pero maravilloso, que es que rompe todos los esquemas de lo que conocemos como, eso, pues como formaciones en liderazgo. Y, y entonces, pues para que os hagáis una idea, nos habla, somos unos 200 alumnos de todo el mundo. Lo estamos haciendo online, evidentemente. Y es todo gente de empresa. Y nos habla de cosas como, hemos estado analizando el impacto de nuestros ancestros en nuestra manera de ver, de sentir y de pensar. Vamos, yo te juro que más allá de mis bisabuelos, nunca he pensado en mis ancestros. O sea, bueno, hemos hecho una pensada colectiva, hemos compartido, hemos discutido, tal. Hemos dedicado un mes entero a la historia de la separación. La separación del hombre de la naturaleza, la separación de lo masculino y lo femenino, la separación de lo interior o espiritual y nuestra manifestación exterior, hacia el mundo exterior, la separación del hemisferio derecho del hemisferio izquierdo del cerebro, y cómo esas separaciones que están absolutamente consolidadas por siglos, cómo han hecho que seamos los líderes que hemos venido siendo en el viejo paradigma, y cómo hay que volver a la unificación de todos esos 4 aspectos para poder ser líderes en el nuevo paradigma. Entonces, bueno, pues yo creo que, claro, cuando la gente se va abriendo los ojos a esas realidades que están ahí, que es que ni pensamos en ellas, pero nos definen y definen nuestra manera de ser líderes y de hacer empresa y de impactar más o menos, o positiva o negativamente, en nuestro entorno, empiezan a cambiar cosas. Entonces, yo estoy segura que las 200 personas que estamos haciendo este curso, cuando acabe el año y hayamos acabado el curso, no vamos a seguir contando con los mismos apoyos de tipo de inversor o de tipos de equipos, ni vamos a construir de la misma manera las empresas, ni vamos a buscar el talento de la misma. Vamos a estar en otra frecuencia de onda y guiándonos por cosas que, claro, tú esto lo cuentas a la gente que hace empresa en el viejo paradigma y dices, ¡ay, los ancestros! Es verdad que dices, sí, los ancestros no es lo que va a definir, pero me estás obligando a pensar de otra manera. Y muy ecosistémicamente. Y cuando entramos en este nuevo cauce, pues eres capaz de alumbrar nuevas realidades. Desde luego, haciendo lo mismo y pensando lo mismo y siendo lo mismo que éramos hace 20 años, hace 10 años, hace 30 o hace 40, pues vamos a tener lo mismo. O sea, hay que cambiar, hay que dar el paso. Es verdad que ahora estamos en ese momento un poco de switch en el que es muy difícil porque las cosas no son obvias. Este es un cantamañanas o es alguien que de verdad me puede alumbrar de otra manera. Entonces hay que investigar mucho, pero yo creo que claro que va a ser posible, pero necesitamos pensar de otra manera y darnos cuenta de cosas que están marcando nuestra manera de estar en el mundo de los negocios, o sea, que es que no las estamos ni viendo. Y entonces cuando empiezas a verlas, Yo me acuerdo que leí hace unos 4 años más o menos el libro de Organización Steel de Laluz, y es que aluciné. Y todo resonaba en mí. Digo, hostia, si es que esta es la manera en la que a mí me encantaría hacer empresa, pero es verdad que no tenía herramientas, no sabía cómo, pero según lo iba leyendo decía, es que es esto, y es una manera totalmente distinta, y ese libro habla de grandísimas corporaciones internacionales que ya funcionan bajo el sistema de organización TIL. O sea, que quiero decir que no es una idea de olla de un teórico. Claro. Existe, se está haciendo. Y entonces dices, qué bien, pues compré varias copias, se lo mandé a mi gente que estaba en la dirección ejecutiva de Rusticae, se lo compré a mi gente de Plenit. Que, señores, hay modelos. Este modelo es muy interesante y es un modelo de organización transversal, basado en la confianza, basado en la flexibilidad total y en la rapidez. Nada de negocios, de planes de negocios a 3 y a 5 años. Es que eso no sirve ya. Es que es papel mojado. Lo que pongas en un Excel de aquí a 5 años. Es que me río yo, se ríen los inversores que te lo dicen y dices, ya, te ríes, pero me lo estás pidiendo.
¿Nos atrevemos a pensar esto de otra manera? ¿Nos atrevemos a arriesgar en otro contexto? Y encima motivados por un propósito poderoso y de triple impacto, no solo para tu capital, sino también para la sociedad y para el planeta. Y entonces empiezas a cambiarlo todo, pero hay que echarle un poco de valentía, de coraje, para decir, me voy a adentrar en esto. Dicho esto, yo cuando monté Plenit, también tengo que decir, igual que en Rusticae no tengo inversores, somos mi socia Isabel y yo al 50% desde hace 26 años, pero en Plenit no, en Plenit teníamos un pool de inversores muy amplio. Y te puedo decir que el tener un propósito bien definido y el tener una política de stakeholders donde los 5 ganábamos, era una empresa de comida ecológica para empresas, montábamos comedores de empresa, todo en 100% ecológico certificado y catering para eventos y máquinas de vending. Bueno, al final la historia era comida ecológica para las empresas en distintos formatos. Pero ahí nosotros un poco decíamos que la constitución de esa empresa es que las decisiones estratégicas que se tomasen no podían penalizar a ninguno de los 5 stakeholders, que eran el planeta, los productores, los consumidores, los accionistas y los trabajadores. Y cada decisión estratégica se pasaba por ese filtro. Entonces no valía que fuese muy importante para el inversor, pero que machacara al trabajador o al productor o que estuviéramos contaminando la tierra, ¿no?, con la producción de esos alimentos. Tenía todo que, bueno, pues contar esto, que era verdad, que no era greenwashing, o sea, es que estaba en el ADN de la compañía. Contar esto a los inversores hacía que automáticamente hubiese un deseo de participar en esto. O sea, nunca me ha sido más fácil conseguir clientes, conseguir buenos empleados, conseguir inversores que con este proyecto, porque es que ¿quién te va a decir que no a eso? ¿Y quién te va a decir, mira, a lo mejor no vamos a ganar todo lo que se puede ganar? Porque en Plenit, desde luego, no se ganaba todo lo que se podía ganar, porque al final los márgenes eran pequeños, porque la materia prima nos costaba más, porque comprar en 100% ecológico cuesta más. Ya no vamos a ganar todo lo que se podría ganar en un negocio de colectividades, pero con la comida que estamos dando, estamos consiguiendo que la gente que come con nosotros en las ciudades, que eran miles de personas, estén más sanas por el mero hecho de ser 100% ecológico. 2, estamos consiguiendo dinamizar la producción de alimentos de proximidad, porque el 95% de nuestros ingredientes se producían en España. Y 3, no estamos perjudicando al planeta, porque no hay vertido de químicos a la tierra, ni a los acuíferos, ni en la atmósfera, ni hay maltrato animal. ¿Quién te va a decir que no a un proyecto que te cuenta esto así y que es verdad? Que no hay nada de storytelling falso, ¿no? Es que es así. El mero hecho de pasar de comida convencional a 100% ecológico certificado produce esos efectos. Entonces también es verdad que, ojo, porque una manera de hacer negocios del nuevo paradigma es muy atractivo, porque tiene mucho alma y mucho sentido. ¿Y quién no quiere levantarse por las mañanas sabiendo que está produciendo estos 3 impactos cada vez que sirve un café? Es que ya no estás sirviendo un café, es que, Otra cosa. es que estás en otra cosa, ¿no? Entonces eso da un sentido de pertenencia a los empleados brutal, un sentido de orgullo para el inversor también, y el inversor sabe que va a ganar menos, ¿eh? Pero, y no siempre, ¿eh? Ojo, porque hay negocios de triple impacto donde no sacrificas nada de la ganancia. En el nuestro sí sacrificábamos una parte, pero no siempre es así. Entonces, yo creo que también es hora de despertarse. Vuelvo a lo que decía al principio, toma de conciencia. Si tú no tomas conciencia de lo que tu trabajo y tu proyecto repercute en el mundo, es difícil también que empieces a dar pasos. Y a veces hay que saber cerrar cosas. Y no hablo de cerrar empresas como tal, ¿no?, pero de cerrar procesos, de cerrar maneras de pensar, de cerrar tal y cambiar, migrar. Y decir, joder, pues vale, voy a ganar un poco menos, pero de esta manera lo estoy haciendo mejor. Estoy siendo mejor. A la larga, yo creo que eso siempre va a recabar más apoyos que... Es más sostenible en todo. Es más sostenible, por supuesto. Hay una... Qué interesante, Carlota. O sea, me parece un mensaje verdaderamente necesario. Porque además hay en la sociedad un sentimiento, sobre todo en la española, de que la empresa siempre va por beneficio propio.
Y sin embargo, lo que tú estás proponiendo, ¿no? Que yo, en un afán de resumir, sería la ética es adaptativa. Total. La ética te da fuerza. Mm. En los momentos más jodidos, Mm. el pilar Mm. es lo que has hecho Mm. para labrar un fondo ético en Mm. ti. Mm. Y decía esto porque también en España y a nivel sistémico, en particular aquí, necesitamos cambiar ese punto de vista Mm. y ver las empresas como auténticos aliados, Mm. como proyectos que no solamente están sirviendo a un beneficio económico puro Digo. e inmediato, insostenible Mm. en el tiempo y que no favorece nada más que Mm. a las personas que invierten, sino proyectos que pueden cambiar el mundo. Y yo diría otra cosa, y es, estamos viviendo en un momento muy especial en el que muchos paradigmas, por ejemplo, el paradigma de todo va a seguir igual siempre, se han caído, se han destrozado, y que más que nunca hace falta pensar de esta manera que tú estás hablando, Ujú. en sistemas, Mm. con una mente abierta, Mm. porque probablemente sea decisivo Mm. en los próximos años en el devenir de los países occidentales en general, ¿no? Mm. Y cómo, a mí se me plantea, ¿no? Cómo influenciar, cómo hacer que las personas puedan pasar de un modo Mm. en el que han estado sobreviviendo toda su vida, digamos, con orejeras a un paradigma que es el que hay y ya está. Cómo hacer para que esa persona que tú antes estabas imitando sí, bueno, ancestros, o sea, habla de cosas aterrizadas, ¿no? Pueda haber el beneficio de cambiar de chip. Bueno, yo creo que hay dos cosas muy importantes. Una es el role modeling. O sea, yo creo que este tipo de cosas, si te resultan muy ajenas, te van a seguir resultando muy ajenas hasta que las veas. Y digas, anda, mira, pues estos lo han hecho y les va bien. O mira, este directivo lo está haciendo y cómo ha mejorado la performance de sus equipos. Tal. O sea, yo creo que el tema del role modeling, como todo en esta vida, desde los padres a los hijos, ¿no? O sea, el ejemplo. El ejemplo es súper importante. Es que vaya viendo gente que lo vaya haciendo y que lo cuente y que se vea que realmente, como decía yo antes, que es que hay muchos negocios ya de enfoque 100% sostenible que son muy rentables. O sea, que no pensemos que por ser rentable, o sea, por ser sostenible, voy a perder mi rentabilidad. Claro, esto ya es una ONG. Que no. Entonces yo creo que tenemos que verlo, hay que palparlo, hay que conocer gente que lo está haciendo y hay que conocer empresas que lo están haciendo y decir, y entonces rápidamente ya te digo yo que el efecto un poco imitación se puede acelerar muchísimo. Luego van surgiendo actores en el mercado que también nos pueden ayudar mucho, o sea, desde los temas de formación que yo comentaba antes, ¿no? de este curso de Laura Storm. Un ejemplo. Elena Herrero Beaumont ha dejado el mundo que es una emprendedora, ha dejado el mundo del lobby y ha montado una empresa que se llama Etosfera, que es para trabajar la ética corporativa a niveles pues, más sofisticados, con Diego Garrocho, que es profesor de la Autónoma, de filosofía, tal. Han creado un equipo muy, muy potente de gente del mundo de la ética y de gente del mundo de la empresa que está haciendo trabajos preciosos. Está haciendo un trabajo con el Instituto de la Empresa Familiar chulísimo, de reflexión, tipo think tank, incluyendo a los empresarios, incluyendo a expertos, y estamos ahí trabajando. Además, o sea, todos los que vamos allí vamos cediendo nuestro tiempo gratuitamente, pero que nos interesa saber de qué manera podemos sacar metodologías, aprendizajes, lecciones que sean prácticos y de alguna manera también sexys y atractivos para que la empresa decida que es una línea estratégica en la que tiene que trabajar. Y es como vuelvo a poner la ética en el centro para todos mis stakeholders, ¿no? Y que eso me haga una empresa mejor. Y que con eso yo construya una democracia de país mejor. Pues si nuestras instituciones y nuestras públicas y privadas son mejores, tenemos un país mejor, ¿no? Entonces, hay ya gente que está haciendo cosas. Patricia Gabeiras también, que es una abogada que está trabajando siempre
desde un punto de vista de la abogacía ética. Bueno, pues ya hay actores en el mercado que, bueno, lo que pasa es que tienes que querer ver. Y entonces empiezas a ver los puntitos de luz y puedes empezar a conectarlos. A mí, yo creo que uno de mis grandes talentos es mi capacidad conectora. Yo estoy todo el rato pensando en cómo conectar cosas, ¿no? Y digo, ay, esto aquí, con esto, hace sentido, ¿no? Tiene sentido. Pues tienes que querer participar de eso, pero va viendo cosas. Entonces yo creo que el role model y acompañarte con gente que te pueda introducir, bien vía formación, bien vía asesoramiento, tener conversaciones con gente que lo está haciendo. O sea, yo creo que no es inalcanzable. Y ahora mismo seguramente es minoría, pero esto es un movimiento que está en expansión total. Y cuando empresas muy, muy gordas del IBEX 35 se ponen en contacto con empresas como Etosfera, es porque hay una pulsión. Entonces yo creo que ahí hay mucho, ahí empieza a haber ya cosas importantes en las que apoyarte. Y luego pues hay que hacer trabajo también propio, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Al final no es solo buscar desde fuera quién me ayuda, cómo me ayuda, no. ¿Qué es más ético hacer ante esta situación? ¿Estoy dispuesta a perder un poco con tal de no machacar este ecosistema? O sea, todo esto al final también es un trabajo propio de cada empresario, de cada emprendedor, de cada trabajador. También nos tenemos que comprometer nosotros, que todos sabemos ser más éticos si queremos, ¿no? Pero tenemos que querer ser parte del cambio. Ya. Empieza tú, con tu pequeña decisión. Y vamos a ver qué pasa a tu alrededor. Cómo moviendo una ficha se recolocan todas las demás. Que eso es así. En esta vida tú te mueves y lo de alrededor se mueve también. Bueno, pues movámonos todos un pequeño pasito para adelante, que en nuestro pequeño ámbito de acción seguro que podemos ser más conscientes de cómo pongo la ética en un nivel de los primeros, ¿no? Para eso hace falta reflexionar. Hay que reflexionar y hay que saber renunciar también. ¿Por qué dices eso? Bueno, porque yo creo que la ética, o sea, cualquier decisión en esta vida implica renuncia. Eliges una cosa, pero eliges otra. Y si tú quieres meter la ética en una capa elevada de tus tomas de decisión, seguro que vas a renunciar a más. Entonces, Una cosa que me encantaría, porque lo veo normalmente, ¿no?, entre emprendedores es elige con quién te alías. O sea, elige a los inversores, que no sea al contrario. totalmente. Elige a la gente con la que vas a pasar muchos años de tu vida, ¿no? Elige como si verdaderamente fueran personas con las que vas a convivir, así como eliges a tu pareja en principio. Tal cual, tal cual. Yo eso lo he dicho siempre, en todas las charlas que doy, lo decía con respecto al socio, ¿no? Elige a tu socio como elegirías a tu pareja. Que sea por un tema de valores compartidos, de manera de ver la vida. Porque al final es alguien con quien vas a pasar muchísimas horas más que con tu pareja y vas a tener que tomar muchas decisiones. Cada día estás tomando decisiones más que con tu pareja. Entonces, que sea alguien con quien sintonices en lo esencial. Porque a mí esto de, no, me he buscado un socio que es experto en marketing porque yo soy experto en finanzas y así nos complementamos, digo, bien, no digo que eso sea un mal tal, pero de verdad, o sea, no es el mejor cimiento. El mejor cimiento es buscar a alguien con quien de verdad te sientas que estás haciendo un camino de vida en sintonía y que no van a llegar la primera decisión y va a decir, no, es que mira, como a mí la ética me da igual y yo soy un tío súper íntegro, pues ya tenemos el primer problema. Porque nos viene la pasta por esta vía. Es pasta, píllala. No, por esta vía no. Ya tienes la primera grieta. Te dura 3 días el socio. Entonces, para mí es un tema mucho de valores y de cómo ves la vida, de cómo estás en esta vida y cómo está esa otra persona. ¿Eso sintoniza o no? Porque eso produce un tipo de matrimonio mucho más potente y que no se te va a resquebrajar a la primera, de cambio. Pues con los inversores es un poco lo mismo. Desde luego, si estás ya en el nuevo paradigma, como vas a buscar inversores que en valores entiendan y compartan lo que tú estás planteando, que hay mucho de valores en el nuevo paradigma, de cómo se hace empresa, pues efectivamente, vamos, yo lo tengo clarísimo. Y luego, que se dice 1000 veces que a las buenas todo fenomenal, pero cuando vienen mal dadas empiezan los problemas. Y no es lo mismo tener un pool de inversores que cuando vienen mal dadas atienden a la realidad y su complejidad que el que está solo pensando en mi rentabilidad, y me da igual que tú
mueras por el camino. Mi rentabilidad la quiero, ¿no? Que podría ser el otro extremo. Y luego entre medias hay muchas gamas de grises, pero es verdad que, vamos, yo lo tengo clarísimo. El tema de los inversores es otro matrimonio tan importante como el de los socios. Qué importante. Mm. Y otra cuestión también es cómo en esos matrimonios que se generan, ¿no? A veces yo lo que he observado, ¿no? En mi propia actividad es lo difícil que es mantener a veces una buena comunicación. Me explico. En el cerebro sabemos que una neurona no es nada. Bueno, es un montón, o sea, es una maravilla una neurona, pero al final tiene poca capacidad. Ujú. La magia viene en la interconexión. Claro. Si en un país hay solamente uno que toma las decisiones por todos, tienen mucha más probabilidad de equivocarse a si es un sistema, un país en el que hay un mayor número de nodos que en tensión y en equilibrio, a veces en desequilibrios, se van tomando las decisiones. Entonces, en empresas yo he notado que, obviamente, el liderazgo de bigote, es decir, ese que dice, bueno, yo mando y las cosas están muy claras, es un camino muy lineal y es mucho más sencillo de manejar hasta cierto punto, ¿no? Es verdad que luego los demás actores tienen la garganta cerrada y no pueden hablar, pero, en fin, es un modelo que se da muchísimo. Viejo paradigma. El viejo paradigma. Y en el nuevo modelo hay muchas otras empresas que parece que viven en el caos. Es decir, la horizontalidad a veces genera caos. Y mi diagnóstico es, hay en ocasiones que es que casi no se sabe comunicar. Y que ahí está la clave, de como que esas neuronas no han hecho la conectividad adecuada. Se tiene la intención de ser horizontal, pero no funciona y todo es caótico. Un ejemplo maravilloso es empresas del IBEX 35 que de repente dicen, no, ahora hay que ser agile y tenemos que hacer open space, pero no han hecho ningún camino. Claro, bueno. Entonces eso se Claro. vuelve un caos, ¿no? Claro. ¿Qué harías tú? O sea, ¿qué consejos podrías dar para que haya una mayor conectividad entre neuronas? Bueno, yo no soy ninguna gurú de empresas, ni soy una técnica en esto, ¿eh? O sea, yo puedo hablar un poco desde mi experiencia y con mi sentido común, pero yo no tengo las recetas, que seguro que hay muchísima gente que sí te lo sabe explicar fenomenal. Bueno, la Lux, por ejemplo, lo explica fenomenal, cómo funcionan las organizaciones TIL, que es justo eso. Son organizaciones descentralizadas donde, bueno, pues hay una serie de características, pero yo desde luego lo que me dice el sentido común es que al final vuelvo otra vez a lo del ejemplo. Yo creo que los emprendedores o los líderes o los impulsores de los proyectos tienen que participar de esa manera de hacer empresa. O sea, lo que no tiene ningún sentido, como estas del IBEX, es que al final pretendan ser empresas horizontalizadas cuando ahí tiene una jerarquía y un organigrama que es así. Que dices, ¿por qué me estás contando, no? O sea, no. Entonces yo creo que lo primero, uno tiene que de verdad participar de esa filosofía y querer que eso suceda así. Eso implica dar muchísima autonomía a la gente, confiar en la gente, o sea, confianza. Y muchas veces en las empresas todos sabemos que no es fácil confiar porque hay gente que de verdad no es de confiar. Y entonces, claro, ejercer una confianza plena, cuando ya te las han dado varias veces, pues yo entiendo que sea difícil, pero yo creo que la confianza está en la base de las organizaciones más transversales, ¿no? Más horizontales. El tema de todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, yo creo que son empresas también donde la inteligencia emocional tiene que ser vivida y tiene que poderse expresar. O sea, yo creo que son organizaciones que requieren que podamos ser de una manera holística, no simplemente desempeñar
y que mi parte, digamos, más emocional no se pueda expresar y no pueda ser. Porque además eso también forma parte, o sea, eso también fortalece los vínculos de confianza. Entonces, claro, yo creo que son empresas que requieren que nos comportemos de una manera distinta a como nos venimos comportando. Y es que, oye, en la empresa tú vienes aquí a hacer un trabajo, a cumplir unos objetivos y te vas. O sea, a mí el resto de tu universo personal me lo ahorras, ¿no? Y yo creo que en ese tipo de empresas esa parte emocional está muchísimo más presente, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional y el manejo de la inteligencia emocional es una habilidad que se requiere en ese tipo de empresas, más que las otras, que no digo que las otras no hagan falta, que sí, porque al final somos personas. Pero en esas empresas sí que es un must, ¿no? Entonces, yo creo que hay una serie de cuestiones que cogidas así, yo luego no te las sé articular en un modelo que digas, oye, pero sí es verdad que hay que confiar en la gente, que hay que poder ser en toda tu expresión. Tienes que de verdad fomentar el trabajo en equipo, tienes que de verdad fomentar que la gente se atreva a tomar decisiones y no puedes penalizar luego de una manera grave, porque es que entonces la gente no va a tomar decisiones. Y si tú quieres un ecosistema de gente relacionándose y tomando decisiones en tiempo real sin que todo pase por la estructura piramidal, es que el error tiene que ser parte de la dinámica diaria y se tiene que poder digerir dentro del colectivo sin grandes penalizaciones. Bueno, la gente es que ya lo sabemos lo que pasa, parálisis, la parálisis total. Entonces, bueno, yo creo que son este tipo de ingredientes de sentido común. Seguro que se me están escapando 20.000, pero me tengo que releer el libro de Tim porque seguro que había mogollón de claves que se me están pasando, ¿no? Y el tema de la agilidad, o sea, entender que en estas organizaciones hay que ser súper versátil. La versatilidad tiene que estar, no solo no penalizada, tiene que estar premiada, porque estamos en un entorno súper cambiante, de gran incertidumbre y tal, y el sistema tiene que ser capaz de entender lo que pasa y poder reaccionar de una manera orgánica. O sea, al final todo pasa por el embudo, o sea, pues ya lo vemos, es que no van a sobrevivir. Ese tipo de empresas, dentro de 30 años, es que van a haber caído más de la mitad, como no aprendan a moverse de esta otra manera, porque la realidad la percibe quien está en la calle y a lo mejor tú estás ahí en tu despacho encerrado y no podemos esperar a que toda esa información suba, porque cuando suba ya ha vuelto a cambiar. Entonces yo creo que va a exigir eso, organizaciones muy líquidas. Y la faena es que nuestra generación viene de un tipo de formación que no es nada líquida. Bueno, es todo lo contrario. Estamos todos en pum. Te vas a estar dando golpes contra una realidad. Por eso también yo creo que hay un ejercicio que tenemos que hacer todos también, igual que el de la ética, ¿no? Que es el de soltar y aceptar que estamos viviendo una realidad para la que no hemos estado formados. Entonces hay que soltar. No te puedes aferrar a esos esquemas que vienen de antiguo cuando la realidad ha cambiado tanto que es que no te sirven. Y soltar es dificilísimo. Yo creo que es una de las cosas más difíciles por las que tiene que pasar un ser humano en evolución, ¿no? Desapegarse. Y ahí... Se parece mucho a ser madre y padre, ¿no? Sí, total. Bueno, mi marido siempre dice una cosa que me encanta. Nosotros tenemos 2 hijos de 20 y 17. Y siempre dice, a los hijos raíces hasta los 13 y a partir de los 13 alas. Dale raíces hasta los 13 y alas a partir de los 13. Tu marido está iluminado también. Mi marido es un tío, es un gran sabio. Es un gran sabio, la verdad. Está ahí a la chita callando, el tío pasa desapercibido, low profile, pero vamos, tengo una piedra de sabiduría ahí a mi lado. Y es verdad que, claro, que desde esa perspectiva ayudas a crecer a tu hijo, le ayudas en su autonomía, en su seguridad, en su enfrentarse a la vida, sabiendo que al final siempre estás ahí, ¿no? Pero hay que dejar ir. Y con este tema en empresa igual. Pero qué difícil, ¿no? Cuando siempre lo has hecho así, cuando te han enseñado que esa era la fórmula. ¿Cómo integrar la familia con la empresa? Mira, yo tengo una receta de privilegiados y es que yo desde el día 1 que tuve a mis hijos cogí una persona interna en casa que ha sido la otra madre de mis hijos también, ¿no? Porque es verdad que bueno, nosotros la hemos integrado como uno más de la familia, lleva 16 años con nosotros y yo desde luego sin mi Marianita no habría podido hacer ni la mitad de lo que he hecho a nivel profesional, porque he tenido que viajar mucho, porque no he tenido horarios, porque era un poco... O sea, yo no habría podido llevar mi casa tal. Es verdad que no siempre económicamente uno se puede permitir esto,
Pero también tengo que decir que yo desde muy pequeña, desde los 13, 14 años, fui muy aleccionada por mi madre y me dijo, cariño, 2 cosas importantes. Con los hijos es tiempo de calidad, no es cantidad. Es muy importante que cuando hagas tu desarrollo profesional dediques tiempo de calidad, aunque sea poco, pero de calidad. Y la segunda es, y si decides hacer una carrera profesional exigente, si vas a trabajar fuera, no trabajes dentro. Entonces, invierte tu sueldo, aunque sea íntegro, en una persona que te ayude, que con los años ya irás sacando cabeza económicamente, aunque se vaya íntegro, Carlota. Inviértelo, es una inversión, no es un gasto. Y que tu casa esté bajo control. Y que eso no te genere más estrés, porque vas a tener mucho estrés ahí fuera. Entonces, que eso otro no te... Bueno, mi madre también es que el día que yo nací, como ella no sabía si yo iba a ser niño o niña, fui la primera. Y dice que cuando le pusieron a la niña en brazos, dijeron, es una niña. Su primer pensamiento fue, qué putada, qué duro lo vas a tener. Entonces yo creo que también me estuvo leccionando siempre diciendo, para, hija, no, que no te desangres, ¿no? En tu camino profesional. Ella hizo carrera profesional también. Entonces yo he estado francamente aleccionada. Desde el día que me quedé embarazada, pues efectivamente le dije a Gerardo, digo, vamos a tener una interna. Y dijo, ¡ah! Y además, ¿pero qué dineral? Digo, no, o sea, es que me da igual. Mi sueldo entero, que efectivamente así fue. Durante 3 años mi sueldo íntegro se lo daba a la persona que cuidaba a mis hijos, ¿no? Y luego efectivamente pues ya pues va sacando cabeza, pero yo nunca ha sido una preocupación para mí todo el tema doméstico. Y luego tengo un marido que bien buscado por mi parte, también muy aleccionada por mi madre, o sea, esto es compartido, hija, o sea, esto es compartido. Tengo una persona también que responde en casa fenomenal, que asume su parte y que en ese sentido, pues, pero bueno, entiendo que a lo mejor lo que yo he hecho no lo puede hacer todo el mundo, pero la idea de la inversión creo que es importante. Sí. Al final hay una inversión. A lo mejor no tiene que ser una interna, o sea, puede haber otros formatos, pero ayuda. Porque con todo no podemos. O sea, el rollo de la superwoman, eso es una mierda que vivimos como generación un poco sándwich, en la que parece que ya estamos como súper liberadas y súper evolucionadas y tal, pero es verdad que no está el tema doméstico en general dimensionado en igualdad entre hombres y mujeres. Y parece que al final la mujer sigue teniendo un peso importante y sin embargo a nivel profesional la mujer que quiere hacer carrera se le exige como un hombre. Entonces, ostras, nos encontramos en una situación que es insostenible. Entonces hay que invertir de alguna manera, hay que organizar eso de alguna manera mientras se va dando el cambio cultural profundo, ¿no? Y ahora hablo a la Carlota emprendedora. ¿Qué harías tú en el futuro para que la familia sea un nodo más dentro de los stakeholders de una empresa, ¿no? Sí, qué bonito. Pues hombre, yo creo que en el momento que tú desarrollas empatía e inteligencia emocional en tus equipos, ese tema pasa a estar en la parte de arriba de la agenda. Claro. Es que es lo más importante para la mayoría de las personas. Claro. Entonces, yo creo que el facilitar la conciliación, vamos a ver, es que eso es un imperativo legal ya. Y de hecho es que la ley en términos de diversidad, inclusión, igualdad, ya está, o sea, vía legal ya se está forzando mucho la situación, pero todavía sigue habiendo camino y luego sigue habiendo empresas que se lo pasan por el arco del triunfo. O sea, que es decirte que culturalmente es un camino largo, pero vamos, o sea, es que hay que recorrerlo. Y yo creo que también, por ejemplo, el tema de la pandemia y el teletrabajo, yo tengo una conocida americana que es como una de las máximas expertas en teletrabajo desde hace 15 años. Y claro, lo que ha pasado con la pandemia es que está ojiplática diciendo, mira, la pandemia ha hecho mi trabajo de 20 años, lo ha multiplicado el efecto por 200.000. O sea, yo allí luchando con el teletrabajo es importantísimo. No para hacerlo el 100% del tiempo, pero pues una vía de conciliación brutal. Y lo que hemos dejado de viajar. O sea, que los viajes también para conciliar es una faena. Yo he viajado muchísimo. Y es que, o sea, si yo no hubiera tenido a Mariana, o sea, es que estaba vendida con niños pequeños. Entonces yo creo que en el momento que uno desarrolla empatía y te pones en el lugar de tu gente y ves y te das cuenta, yo creo que para las mujeres es mucho más fácil porque al final, como hemos tenido que gestionar todo eso, yo creo que las mujeres jefe
tienen más sensibilidad y si no, deberían de tenerla, ¿no? Pero yo creo que es un tema como todo, que el cambio cultural, bueno, pues tarda lo que tarda, la pandemia nos ha ayudado un montón y ya hay mucha gente que se queda con formatos híbridos, que ya el tema de la recogida de los niños del cole, que tal, el tema de eliminar viajes, importantísimo, y además también medioambientalmente hablando igual. Bueno, yo creo que es una cosa que, como siempre, el primer paso lo das tú, desde tu consciencia y mirando a tu gente dices, a ver, además es que es más rentable. O sea, es que la gente al final, si tú ayudas a acoplar las cosas, la gente va a estar más contenta también y más implicada, ¿no? Entonces, aunque solo sea por egoísmo corporativo, sale a cuenta. Qué bonito lo que decías al principio, ¿no? De la conversación acerca de las separaciones, ¿no? De cómo en nuestra mente se ha ido formando relatos en los que hay cosas que están separadas de otras, ¿no? Y los niños están muy separados del ambiente de las organizaciones, por ejemplo, ¿no? Están metiditos en su cubículo, digamos, estudiando, que no digo yo que sea importante, pero a lo mejor aprenderían más en otros entornos, mucho más reales, ¿no? Sí. Y obviamente en un jardín de infancia sería prácticamente imposible, pero a partir de los 13 años, cuando Gerardo dice que les demos alas, yo estoy seguro que aprenderían muchísimo si las organizaciones fueran más porosas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y además darían muchas buenas ideas, Sí. porque ellos están aterrizados. Bueno, mira, te voy a contar una anécdota así muy tonta, pero yo a mis hijos les he llevado de prácticas a mis empresas en verano, pues a lo mejor 2 semanas, una cosa así, desde que tienen, yo qué sé, pues como 8 o 9 años, ¿no? Y entonces, bueno, pues les vas dando tareas un poco a su nivel, pero sobre todo es que están allí, ¿no? Y tal, y escuchan conversaciones y ven dinámicas y más que el trabajo que están haciendo en sí mismo, ¿no? Pero ya hubo un momento, bueno, por supuesto siempre con muchas reticencias, ¿eh? ¡Ah, otra vez! ¿Qué rollo? Este verano también, ¿qué rollo? Esto es innegociable. Y hubo un verano que me acuerdo que Ciro, mi hijo mayor, pues tenía a lo mejor pues 14 años, una cosa así, y entonces dije, bueno, pues que haga cosas, que nos revise un poco las redes sociales, a ver cómo lo estamos haciendo, tal, no sé qué. Bueno, nos sacó 2 folios el tío, claro, con su visión de adolescente de nativo digital, mira, no estáis haciendo esto, estáis utilizando esta herramienta, pero la estáis utilizando así, pero si la utilizarais así, mejor. Y esto otro no lo estáis usando y es una nueva feature que ha sacado Facebook que podríais empezar a usarla. Tal. Bueno, nos hizo un informe que dije, yes. O sea, y el tío, claro, imagínate, un subidón, ¿no? Y tal. Pero vamos, solamente por el hecho de estar ahí y de respirar un poco, ¿no? Ese aire de interacción corporativa, humana, yo creo que ya es una gran... Ellos se han quedado más con la cosa de, joder, aquel verano que nos pusiste con las bases de datos, qué rollo. Pero yo sé que en el fondo se han llevado cosas invisibles muy, muy interesantes. Lo primero es que, por ejemplo, su madre valore mucho las iniciativas que tienen y que les incorpore, ¿no? Porque a veces hay una tendencia a pensar, y esto pasa mucho a emprendedores machos, biológicamente, que es mi familia es un obstáculo para mi carrera profesional. Ya, eso lo puedo llegar a entender, ¿eh? O sea, que al final, claro, porque la familia demanda y muchas veces los proyectos son tan absorbentes que es que corres el gran riesgo de quedarte absolutamente focalizado en ese nodo, ¿no? Y yo entiendo que la familia es una tensión más. Yo en ese sentido, claro, pues lo he tenido fácil porque Gerardo lo ha entendido siempre y no solo lo ha entendido, es que me ha apoyado y me ha incentivado y siempre, venga, ¿no? Cuando a veces yo me he quedado más retraída de no sé si voy a poder tal, ¿cómo no? Venga, tal, pero esto hay que pasar también, pim, pim, pim. Pero entiendo que tener a alguien a tu lado que te está diciendo todo el rato, "Joder, otra vez no has llegado a la cena, joder, otra vez te tienes que ir de viaje". Joder, una vez mi hijo, con como 4 añitos, me dijo, ¿te vas otra vez? ¿O no? ¿Otra vez te vas? Y entonces le cogí así y dije, Ciro, cuando yo te llevo a casa de un amigo, ¿qué es lo último que te digo antes de dejarte en la puerta de la casa ahí? Así dice, que me lo pase muy bien. Digo, pues eso es lo que espero que me digas tú cada vez que yo salgo de esta puerta. Y el tío se quedaba así, bueno, vale, pues que te lo pases. Bueno, pero ya vas creando un poco un contexto de, oye, a mí esto me encanta, lo disfruto,
tal, evidentemente no puedes desatender luego el Claro. tema. Y como decía mi madre, luego tiempo de calidad, ¿no? Pero que hay que encontrar un equilibrio y que todos entiendan lo importante que es para ti eso y que tú entiendas que tampoco puedes desaparecer, evidentemente, pero entiendo que esa tensión para mucho emprendedor pueda ser al final un dolor de cabeza, ¿no? Pero, ay, amigo, la familia la has elegido tú y la empresa también. Así que ahora tú ves cómo armoniza. Bueno, he disfrutado de lo lindo, me has Claro. inspirado mucho, de verdad, y además me voy muy reforzado en el hecho de que en, en- en- en la ética, o sea, en la reflexión propia, en el hecho de conectar con uno mismo, hay no solamente un valor, sino una necesidad Mm. para construir un futuro que está por venir. Entonces, bueno, muchas gracias, Carlota. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placerazo y además qué bonito poder tener tiempo para hablar de estas cosas, ¿no? Que son, yo creo, tan importantes y que nuestro modelo vital no les da espacio. Así que gracias por el tiempo y por la placidez con la que ha transcurrido la conversación.